Bueno, quedan solo días para que el proyecto de desmunicipalización ingrese al Congreso. No obstante, esta iniciativa no consideraría un artículo comprometido con los liceos emblemáticos. Queremos conversar más sobre este tema. Para eso saludamos a la diputada DC e integrante de la Comisión de Educación, Yasna Proboste. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Muy buenos días, Paola. Muy bien. Diputada, si entiendo bien, este compromiso del exministro, ¿no?, del entonces ministro de Educación, tenía que ver con la posibilidad de que los liceos emblemáticos sí seleccionen siempre que tengan un 40% de alumnos vulnerables. Pero finalmente, hasta donde se sabe, ese artículo no está incluido en el proyecto así como está mandado. Bueno, mire, nosotros no tenemos una información en concreto respecto del articulado del proyecto de desmunicipalización. Nosotros hemos estado conversando a partir desde el día 11 y 14 de septiembre en instancias distintas con el Ministerio para poder conocer en profundidad cuáles son los propósitos del proyecto de desmunicipalización o de nueva educación pública. Y en lo particular lo que nos preocupa es que efectivamente aquellos trabajadores y trabajadoras que están en las direcciones de administración, de educación municipal y de las propias corporaciones tengan también un traspaso adecuado, es decir, que este proceso de desmunicipalización se haga resguardando el derecho laboral de quienes hoy día están en la administración local. ¿Qué significa que sea adecuado, por ejemplo, que no se les terminen los contratos y se le haga uno nuevo? ¿Habría que reconocerles la antigüedad, por ejemplo, a efectos laborales? Mire, lo que ocurre es que en el caso de los profesores y de los asistentes de la educación, lo que al menos nos ha comentado el Ministerio es que ellos van a ser traspasados a la nueva educación pública, es decir, al Estado como sostenedor, resguardando sus condiciones laborales y remuneracionales, es decir, también con los años de servicio. En ese sentido no hay ninguna dificultad en nuestra opinión. La dificultad se origina porque se va a crear una nueva institucionalidad que van a ser los servicios de educación local y que van a ser altamente profesionalizados, bien que así ocurra. Y lo que señala la ley es que aquellos trabajadores y trabajadoras que actualmente están en los DAEM y que sus contratos están adscritos al estatuto docente, van a ser traspasados automáticamente. Pero quiero dar un ejemplo. Nosotros acabamos de concluir la semana distrital. Nosotros estuvimos trabajando intensamente en el distrito, en distintos ámbitos, en materia de reconstrucción, en algunas otras iniciativas que han estado surgiendo en la zona, pero también conversando con los equipos de los municipios. Y nos contaba en Freirina que del total de los trabajadores del DAEM, solo 2 están adscritos al estatuto docente y por lo tanto ahí hay una inestabilidad laboral para el resto de los trabajadores y trabajadoras que ha estado durante ya largo tiempo, y serán temas que conversaremos con el Ministerio antes del ingreso y también en la discusión legislativa propiamente tal. Diputada, se ha demorado tanto este tema de la educación, ¿no? Más allá de las dificultades propias del tema, que es un temazo. Pero finalmente queda menos de la mitad de este gobierno y el gobierno va a terminar sin haber logrado la reforma, la gran reforma a la educación, que era probablemente, bueno, si no una de las 2 o 3 grandes promesas de campaña. Lo han dicho desde todos los partidos de la nueva mayoría. De hecho, esta sola desmunicipalización tardaría como 6 años, y eso que todavía no se empieza ni a discutir. ¿Cómo se siente usted como parte de la nueva mayoría con esa finalmente promesa incumplida, ¿no? O promesa comenzada pero no cumplida? Mire, Paola, nosotros estamos a favor de los cambios estructurales en educación. Lo hemos estado antes y también apoyando con fuerza estas iniciativas. Hemos tenido una opinión y una voz crítica respecto de algunos proyectos que se enmarcan dentro de esta reforma y que en nuestra opinión no cumplen ese propósito. La reforma estructural a la educación tiene distintos pilares. Uno es lo que ya discutimos el año pasado y que es ley que nos ha permitido terminar con el lucro, con la selección y con el copago en el sector escolar, que eso ya afortunadamente se sacó adelante. La carrera docente, en donde nosotros personalmente tenemos una opinión que mantenemos siendo muy crítica a este proyecto porque no cumple, en nuestra opinión, el propósito o la gran promesa que le hemos hecho a los profesores y profesoras, que es poder tener una carrera atractiva. Es decir, vamos a establecer una serie de exigencias para que el profesor y la profesora pueda pasar de un tramo a otro, pero si nosotros comenzamos a mirar el detalle, qué es lo que significa que ese profesor pase de un tramo
a otro, en el caso de un profesor que tiene 20 años de servicio y que está en el tramo inicial, va a significar al final del mes 18.000 pesos. Y nosotros creemos que eso no es parte de la gran reforma estructural que nosotros hemos prometido. Respecto de la desmunicipalización, de la nueva educación pública, nosotros celebramos que esto se haga con la gradualidad que se requiere en las políticas públicas de esta envergadura y vamos a apoyar con fuerza a que este proyecto, cuando llegue al Parlamento, lo tramitemos, discutamos, hagamos todas las mejoras que creemos que sean necesarias, pero que realmente podamos tener hoy día un sostenedor nuevo que va a ser el Estado, de manera de revitalizar la nueva educación pública. Pero nos queda otro pilar que está lleno de incertidumbres, que es una gran promesa hecha durante la campaña, que es la gratuidad y la reforma de la educación superior, en donde hoy día, en particular, desde la Democracia Cristiana, vamos a dar un debate interno respecto de este punto, porque hay quienes creemos en que hoy día se requiere avanzar en materia de gratuidad, pero no con las lógicas que hemos venido avanzando, es decir, a través de las becas, sino un financiamiento a las instituciones y por lo tanto esto requiere también mirar y reformar la manera en cómo tradicionalmente se ha relacionado el Estado con sus universidades, con las universidades del Estado y también tener una mirada especial al tipo de financiamiento que se requiere. Pero diputada, finalmente, ¿cómo se para uno desde la nueva mayoría, en calidad de diputada precisamente, frente a sus electores y a aquellos electores que apoyaron el gobierno de la presidenta Bachelet con esta nueva mayoría, con estas promesas, cuando todo lo siguiente es cierto? Fíjese, se aprobó la ley de selección, pero el ministro Izaguirre comprometió que sí se iba a poder seleccionar en los emblemáticos. La carrera docente, según este misma dice, no cumple con lo prometido. Luego la desmunicipalización va a estar, si es que empezada, cuando no apenas discutida, cuando termine el gobierno. Y la gratuidad no se está haciendo de la manera en que debe hacerse, no vía becas. ¿Cómo? ¿Qué le dice uno a los electores cuando se llama Yasna Proboste? Uno se para frente a sus electores y le explica, como nosotros hemos estado haciendo en una cantidad enorme de diálogos, en este caso con profesores y profesoras con documento en mano, porque a veces es bien fácil hacer un discurso, pero lo que importa es cómo uno vota en el Parlamento. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, nosotros hemos presentado una indicación para entregarles un carácter resolutivo a los consejos de profesores, yo les muestro después a los profesores cómo votaron los diputados y las diputadas en la Comisión de Educación y cómo se votó en la Comisión de Hacienda, porque nosotros logramos en la Comisión de Educación establecer o restablecer el carácter resolutivo del Consejo de Profesores, por ejemplo, para definir las horas no lectivas, que eso sea una resolución del Consejo de Profesores, y finalmente lo terminamos perdiendo en la Comisión de Hacienda, en donde también la nueva mayoría tiene una posibilidad importante de poder incidir. Entonces, yo creo que aquí esto se enfrenta con más formación ciudadana, de manera de que la gente sepa cómo votan finalmente sus representantes en el Parlamento, y de una forma también didáctica y pedagógica de explicar que uno tiene muy claras sus convicciones respecto al fortalecimiento de la educación pública, de un rol preferente a las universidades del Estado y, por cierto, una relación con los actores del sistema educativo, en donde acá la educación no puede ser un bien de mercado, sino claramente un derecho social, y que uno debe ser capaz de garantizar en cada uno de los espacios en que hoy día estas reformas se discuten en el Parlamento. Al menos nosotros hemos tenido una conducta invariable respecto de estas convicciones que forman parte de un compromiso ciudadano muy amplio, en el que aspiran que, por ejemplo, en materia de educación superior, el sueño de que sus hijos lleguen a la educación superior no se transforme posteriormente en una pesadilla producto del alto endeudamiento de muchas familias que hoy día están viviendo esa realidad. En todo caso, el nosotros que usted utiliza, diputada, puede prestarse a equívoco, porque en algunas ocasiones me parece que el nosotros que usted verbaliza tiene que ver con usted, no con el nosotros de la Democracia Cristiana ni con el nosotros de la nueva mayoría. ¿Me equivoco? No, Paola. Bueno, en algunos casos, pero hemos tenido un apoyo muy amplio de la bancada de la Democracia Cristiana. Recordemos el primer proyecto, cuando el gobierno se opuso tenazmente a que las ATES dejaran de ser instituciones sin fines de lucro. La nueva mayoría, y en particular la bancada de la Democracia Cristiana, dio un tremendo respaldo a que efectivamente esto ocurriera, que las ATES fueran instituciones sin fines de lucro. Después, cuando dimos la pelea respecto de los CFT también, para que los CFT fueran instituciones sin fines de lucro, una indicación que había presentado y que había perdido en la Comisión de Educación, la Democracia Cristiana dio un tremendo respaldo para que eso así fuera. Diputada, a propósito de peleas que han dado, algunas sí, algunas no han resultado, estoy pensando en el bono permanente para el retiro, que finalmente no fue aprobado en Hacienda. ¿Qué le parece a usted esa realidad?
Bueno, mire, lo que ocurre es que ahí también hay a veces un error que se va reproduciendo. Nosotros lo que presentamos no es un bono permanente. Lo que nosotros presentamos y se aprobó en la Comisión de Educación fue poder mantener la continuidad del actual bono de incentivo al retiro hasta el año 2026. Y esto tiene una lógica. Es porque si nosotros estamos presentando un modelo de carrera docente, es decir, donde nosotros queremos que también los profesores nuevos se incorporen a la carrera, tenemos que generar estímulos para que aquellos que están en edad de jubilar puedan salir de esta carrera para dejar espacio a los nuevos profesores y profesoras. Lo que nosotros presentamos fue la continuidad del incentivo al retiro que actualmente está vigente hasta el año 2026. Eso fue lo que aprobamos en la Comisión de Educación y que posteriormente el gobierno presentó en la Comisión de Hacienda una indicación para eliminar la indicación que nosotros habíamos aprobado y que lamentablemente se aprobó en esa comisión. ¿Y por qué lo sacaron? Uno pensaría, así como... Bueno, lo sacó Hacienda porque no hay plata, la billetera no alcanza. Y sin embargo, el diputado de su partido, de la Democracia Cristiana, sentado aquí con nosotros el otro día, Ricardo Rincón, nos decía que según sus cálculos al menos, dar un bono de retiro, en esa lógica, no permanente, sino que en la lógica del recambio generacional, por así decirlo, salía más barato que seguir pagando sueldos altos a profesores que ya llevan muchos años. Él lo decía, es más barato. ¿Cómo se explica entonces, si es que es más barato, que Hacienda diga no? Bueno, mire, nosotros lo hemos conversado harto al interior de la Democracia Cristiana, este bono de incentivo al retiro. Nosotros coincidimos y la voz que ha planteado el diputado Ricardo Rincón es parte de las discusiones y de las reflexiones que nosotros hemos hecho en la bancada de la Democracia Cristiana, donde nos han apoyado también distintos economistas. Nosotros creemos que ya es casi algo de una actitud que nosotros no entendemos. Nosotros sabemos que el Parlamento no tiene facultades para poder establecer una indicación como esta que irrogue gastos, pero lo que nosotros queremos visibilizar es una necesidad y un apoyo transversal al menos de la Comisión de Educación que se manifestó en esa oportunidad para poder establecer un incentivo al retiro como continuidad del bono que actualmente está vigente hasta una fecha determinada. Pero a veces pareciera que es como una actitud del gobierno, en mi opinión, inexplicable. Bien, pues, muchas gracias, diputada, por su tiempo, con Mañana en Directo, que tengan un buen día. Muchas gracias a usted. Quedamos atentos al miércoles, finalmente, cuando esto se vote en Valparaíso. Al parecer, el día jueves, el día miércoles, comenzaría la discusión en la sala. Pero no alcanza. No va a alcanzar, claro, va a ser una jornada de debate intenso y probablemente el día jueves se inicie la votación. Pero bueno, eso lo vamos a saber una vez que se reúnan los comités y tengamos las tablas durante esta semana, pero estamos preparadas para ese debate y para la votación el día que ocurra. Muchas gracias. Y nosotros también preparados. Gracias a usted, que tenga un buen día. Chao, chao. Chao.